¿Qué tal? Buenas tardes. Sin que parezca de perogrullo, gracias Borja por dejarme estar aquí con esta gente esta tarde y compartir mi experiencia con ellos. Yo creo que estas jornadas son muy importantes y no creo que estemos aquí para decir qué buena es mi especialidad, mira todas las cosas que hago, por favor, haced otorrino con todas vuestras fuerzas. No. Yo, de hecho, si alguien de todos vosotros hasta hoy pensaba quiero ser otorrino, da igual dónde, pero después de oír mi charla dice, pues a lo mejor no es mi especialidad, yo ya me siento satisfecho, porque lo que estamos aquí realmente es para intentar aclararos dudas e intentar orientaros de cómo es la realidad de la especialidad, o por lo menos la realidad desde nuestro punto de vista. Yo sí me he atrevido a resumirla en una palabra, aunque sea un poco genérica, y es que es variada. De todas las especialidades catalogadas como médico-quirúrgicas, yo creo que realmente otorrino es de las que más parte médica tienen. Y dicho esto, soy de los que piensa que no existen las especialidades médico-quirúrgicas. Todas las especialidades médico-quirúrgicas, y lo hemos comentado hace un momento en la mesa, son quirúrgicas ante todo. Si a alguien no le gusta la parte médica del otorrino y se va a meter en otorrino solo por esa parte, le aconsejo que no lo haga. Es un error muy típico. Y de la gente que abandona esta especialidad es precisamente por eso. Es, ante todo y sobre todo, cirugía. Pero también tiene una parte médica muy importante. Hay un porcentaje no desdeñable de pacientes que la resolución se hace desde el ambulatorio de área, desde el médico especialista. Tiene una parte médica, sobre todo dentro de la otología, las hipoacusias neonatales, las hipoacusias también de adultos, y sobre todo toda la otoneuro, que es tremenda, y además un campo que está en auge. Si cada vez hay más cursos y congresos a nivel nacional e internacional de otorrino, el que proporcionalmente más ha crecido es la otoneuro. Y si hace unos años se decía, si a alguien le gusta la otoneuro, que se dedique a ella porque va a encontrar trabajo seguro. Hoy cambiamos el discurso. La mayoría de los hospitales se preocupan de la formación de otoneuro, lo cual, desde otro punto de vista, es bueno para vosotros, ¿vale? Pero, como digo, es especialmente quirúrgica. Y quirúrgica tiene una cirugía, multidisciplinar. Aunque estemos tratando en un campo del cuerpo muy pequeño, vais a tener los que hagáis otorrino que operar oídos, cuellos y narices. Y no tiene nada que ver una cirugía con otra. Vais a hacer cirugía con microscopio. Si estáis haciendo un oído, desde un drenaje en un niño pequeño por una otitis mucosa, un cierre de una perforación timpánica, una reconstrucción osicular, una señora con osteoporosis para poner una prótesis, quitar un colestatoma, abordajes del ángulo pontocerebeloso para quitar neurinomas, pero también vas a hacer cirugía abierta, como es la oncología de cuello, y cirugía endoscópica, como es la cirugía de nariz y de los senos paranasales. Como digo, es una cirugía muy variada, muy instrumentada, y que no tiene nada que ver una con la otra, con lo cual seguro que no os vais a aburrir. Es una especialidad muy exclusiva. Pocos médicos del hospital va a conocer de lo vuestro. Pocos. Somos necesarios. Y tanto es así que de los especialistas que más nos demandan suelen ser los anestesistas, cuando no consiguen intubar a un paciente, los plásticos, cuando quieren hacer la cirugía en la cara o en el cuello, los neurocirujanos, cuando necesitan un abordaje, un tumor del ángulo pontocerebeloso, los maxilofaciales. Realmente somos una especialidad bastante demandada ya dentro del hospital porque realmente estamos tratando una patología muy exclusiva. Es divertidísima. Es divertida. Nadie se va a aburrir si elige otorrino, os lo garantizo. Son unas urgencias muy resolutivas. Vais a tener un porcentaje de pacientes vistos en urgencias que vendrán por una epístasis, que vendrán por una otitis, que vendrán por un problema de la vía aérea. Dentro del ABC de la urgencia estamos en el A, con lo cual no os vais a aburrir. Es muy resolutiva. Y como siempre se ha dicho hasta ahora, hay que pensar mucho si realmente queréis ser cirujanos, porque ante todo el otorrino es cirujano. Puntos positivos. La diversidad, lo primero, vais a tener que estudiar toda la parte médica y quirúrgica de la otología, de la rinología, faringe-laringe y la parte de otoneuro y los vértigos. Sí o sí, es todo. No es que a mí me gusta la otoneuro, me voy a dedicar a otorrino. No, te tiene que gustar todo. Y eso es lo bonito y lo enriquecido de esta especialidad. Un punto positivo que yo considero muy importante es que nosotros, a veces, operamos a los pacientes para dar calidad de vida. No estamos operando, como digo, a veces, como hay oncología, hay enfermedades que lógicamente se operan por ese motivo, pero tenemos cirugías que son únicas y exclusivamente para dar calidad de vida.
Como he dicho antes, una paciente que viene con otosclerosis se le opera solo y exclusivamente para darle audición. Y en el momento que se le pone una prótesis y empiece a oír, esa persona está agradecida para siempre. También, por ejemplo, la parte estética. Tenemos rinoplastias, otoplastias y luego hay gente que se dedica también a toda la cirugía plástica cervicofacial, que los hay y os podéis dedicar a quien le guste. Para dar calidad de vida también, por ejemplo, en alteraciones de la voz, los nódulos. Hay otorrinos que se dedican exclusivamente a la patología de la voz y a la patología de la voz cantada. Sus pacientes son todos cantantes. Esa gente nunca paga una entrada a un concierto ni a ningún auditorio. Están invitados a todos. Por supuesto, los pacientes que tienen SAOS, para mejorar la permeabilidad de la vía aérea. O sea, que realmente podemos dar calidad de vida y se la damos a los pacientes. Vais a utilizar instrumentos que nadie más va a utilizar, como puede ser el microscopio, pero no el microscopio solo en la cirugía, no, en la consulta. Paciente que viene a consulta de oído se le ve con el microscopio. Y vais a hacer pruebas exclusivas. Vais a hacer audiometrías, timpanometrías, reflejos estapediales y nos podemos meter ahí en mogollón de pruebas. Vais a manejar endoscopios rígidos, flexibles, tanto para ver la nariz, los senos paranasales o para ver la laringe, las cuerdas vocales, los posoperatorios. Esto es en la consulta, aparte de cirugía. En la consulta, todo paciente que llega hay que hacerle una endoscopia. Muy importante también y muy positivo, creo yo. Vamos a tratar pacientes en todos los rangos de la edad. Niños que tienen amigdalitis, que tienen el síndrome de apnea y hipopnea del sueño infantil, que tienen otitis, pero también adultos que tienen presbiacusia y en medio todos los demás. Para muchos, y lo ha comentado antes Borja, con cardiología, pues no te puedo contar yo lo que pasa con otorrino, somos el gran desconocido. Y de hecho, mucha gente, incluso mi madre, me dice, pero ¿vosotros operáis también? Dice, perdona, ¿con quién estás hablando? No. Operamos y operamos mucho y tenemos muchos campos. Es de las que más variedad de cirugías tiene. Pero como he dicho antes, en la urgencia vamos a tratar la vía aérea, sangrados, abscesos, y eso lo vais a tratar solo vosotros. Ahí he puesto como punto positivo poco paro. Yo todavía no conozco a ningún otorrino en paro. En parte porque tenéis una parte privada que la vais a poder desarrollar si queréis. No todas las especialidades pueden montar una consulta y el otorrino es una de las que se presta a hacerlo. Puntos negativos. Como todas las cirugías, son muy laboriosas, tienen mucho trabajo. Tendréis que trabajar por las tardes, hay cirugías que se prolongan. Los salientes, habitualmente no se libran los salientes, pero ojo, y esto es muy importante, hay hospitales donde sí se libran. No os quedéis con eso. Si se libran los salientes, lo más seguro es que tengan unas guardias horribles. Preguntad que las guardias sean de otorrino, que no sean de cirugía, que no sean de puerta. ¿Qué volumen de pacientes se ven en urgencias? Si es muy importante ver el número de guardias, 5 es el ideal, también hay que ver el número de pacientes que se ve por guardia. Si te dicen que se ven 80 pacientes por guardia, no son buenas guardias y me da igual que se libren. Si podéis elegid hospitales donde tengan guardias solo de otorrino, porque vais a ver urgencias de otorrino, que es lo que os interesa. Y vais a ver 40 pacientes, de los cuales 30 se van a ir curados porque la habéis taponado, porque habéis curado la otitis, porque la habéis lo que sea, pero que sean urgencias de otorrino. Otro punto negativo que creo que se comparte con el resto de las cirugías. Está muy centrada en la especialidad. Se abandona el manejo de muchas enfermedades. Esto pasa. Yo también colgué el fonendo cuando entré a hacer otorrino y fui el friki que hubo un curso de electros y yo dije, yo me apunto al curso de electros que a mí me encantan, de hecho yo daba con cardio. Y dijeron, ya está, el friki de turno que se apunta al curso de electros. Bueno, nunca más me apunté porque apuntaba a otros cursos, pero bueno, eso se da. Y tenéis que tener en cuenta que en ocasiones hay cirugía mutilante. No es agradable ver pacientes con traqueostomía, con faringostomas, con el cuello abierto donde se ve la pared posterior de la faringe, donde tú metes y estás tocando el cuerpo vertebral. Bueno, pues eso no es agradable. Vais a manejar sangre, flemas, salivas, mocos. Tened en cuenta que eso también es parte de la rutina. Y bueno, como punto negativo, pues me gustaba recalcarlo. Las rotaciones dentro de la residencia. Depende del hospital, pero habitualmente se suele rotar solo en otorrino. Porque, como he dicho, otorrino es muy variada. Se suele haber subespecialidades dentro del propio servicio y vais a rotar por todas y cada una de ellas. Las más generales o donde se suele rotar suele ser radiología y depende del hospital, cirugía general, hay otros donde se rota, por ejemplo, en anatomía patológica. Bueno, ahí
Tenéis que indagar cuáles son las rotaciones y cuáles consideráis que más os interesan, ¿vale? ¿Qué debéis preguntar? Pues las rotaciones médicas que tenéis, pero también quirúrgicas. Si se rota por cirugía, hay hospitales donde el primer año se hacen entero guardias de cirugía. Vosotros mismos, yo no lo elegiría. Las rotaciones en otros centros, puede ser bueno y puede ser malo. Si te dejan rotar en otros centros, preguntad por qué. A lo mejor no tienen todas las secciones que deberían tener, pero yo creo que es muy importante rotar en otros centros, aunque lo hayáis visto en el vuestro. Muy importante, no solo en España, sino también en el extranjero. Y además es que otorrino se presta a poder rotar, y creo que es necesario poder rotar. Y si podéis, DR3, para mí es el mejor año para poder rotar. DR1, R2, parecéis esponjas y tenéis que aprender todo lo que podáis. DR3, aprender también de otros hospitales. Y DR4, a muerte con el quirófano. Tenéis que aprovechar el tiempo. Eso en cuanto a las rotaciones. Fundamentos importantes a la hora de elegir el hospital. Primero, si tiene todas las secciones, y para mí deberían tener todas estas. Una sección de oído, una sección de otoneuro, una parte de nariz, otra de faringe-laringe. Si puede tener un análisis exclusivo de patología de la voz, mejor. Y si tiene comité oncológico, donde se discuten los pacientes, junto con anatomía patológica, radiología, oncología, y si hubiera maxilofacial, mejor que mejor, porque todo eso va a ir a favor de vuestra formación. Tenéis que preguntar cuántos quirófanos tienen a la semana. Y aquí es importante que sepáis que un hospital pequeño no es sinónimo de un servicio pequeño. Hay hospitales grandes con 14 adjuntos, hay hospitales pequeños con 12 adjuntos. Eso tenéis que preguntarlo. ¿Y cuántos quirófanos se tienen a la semana? Hay hospitales grandes con 6 o 7 quirófanos y hospitales pequeños con 5 o 6 quirófanos. Con lo cual, tener en cuenta eso. Si se tratan todas las patologías o las derivan. Y es más, si reciben derivaciones. Si se opera, por supuesto, lo más exclusivo, que sería la base de cráneo, tanto el CAI como el ángulo pontocerebeloso, si hacen fosa anterior y patología de la silla turca por endoscopia nasal, si se ponen implantes cocleares en niños y, por tanto, si se rehabilitan allí, si también hacen implantes de oído medio, y qué pasa con la oncología de la cabeza y cuello. Creo que tenéis que preguntar también si tienen otras especialidades que van a estar haciendo coproducciones con vosotros, como por ejemplo la cirugía plástica. Es muy importante que tenga cirugía plástica el hospital donde hagáis otorrino. Menos importante es que tenga cirugía maxilofacial, porque vais a competir con ellos. Porque si no tenéis cirugía maxilofacial, toda la patología de las glándulas salivares, del cuello y de la boca incluso, la vais a tratar vosotros. Y todo eso os va a enriquecer. Neurocirugía sí debería tener, porque hay tumores que si no hubiera neurocirugía se derivan. Si tiene neurocirugía, lo más probable es que lo hagáis vosotros y vais a aprender a hacerlo. Y cirugía pediátrica, pues creo que también es importante que lo tenga. En cuanto al servicio, para mí, muy importante, y lo pongo en primer lugar, que sea un hospital que tiene un residente por año. Los hospitales tienen o uno o dos. Creo que es muy importante que tengan un residente por año. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer todo. Y todo es todo. No son 8 residentes, son 4 residentes, se reduce a la mitad, ¿vale? ¿Cómo tienen estructurados los años de residencia? Hay que preguntar si los hospitales lo tienen estructurado. Pues mira, de primer año te dejan operar los niños pequeños. A partir de R2, las ectoplastias, meningoplastias, de R3, R4, la cirugía más difícil de oído y de cuello. Todo eso tienen que tener estructurado. Si dejan ir a los cursos y congresos, la mayoría dejan ir. Y algunos, como el mío, te obligan a ir, porque tenéis que ir, es obligado. ¿Qué preocupación o qué tiempo le dedican a las sesiones, docencia, publicaciones y la tesis doctoral? Creo que debe haber sesiones a diario y esto lo tienen pocos hospitales. ¿Qué parte dedican a la docencia? Si tienes sesiones hospitalarias, si te favorecen el que hagas estudios, que publiques, cuánta presencia tiene ese servicio dentro de las publicaciones a nivel nacional, etcétera. Las guardias, yo creo que es ideal el número 5 guardias es lo que se suele hacer. Si son de acompañante o estás solo, para lo bueno y para lo malo, un residente, como es el caso de Getafe, que a partir de R2 está solo, con un adjunto localizado, tendría que manejar, en el caso de que se dé, una vía aérea él solo. Como digo, puede ser bueno, puede ser malo. Un adjunto que sale formado de Getafe, por supuesto, se ha visto en más de una.
Pero también, como dice bien antes Borja, eso tiene que estar tutorizado. ¿Son primera llamada o realmente veo solo lo que es exclusivamente de otorrino? Y luego, pues, como hemos comentado, la supervisión, la responsabilidad que debe ser creciente, si tiene adjuntos jóvenes, si se prevén jubilaciones, tenéis que ser un poco egoístas y saber si hay adjuntos jóvenes que normalmente suelen ser los más docentes y si además hay gente que se vaya a jubilar que pueda dejar un hueco vacante en 4 años. Muy importante, ¿qué ha pasado con los residentes que han salido? ¿Se preocupa el jefe por su formación y además para cuando sale encontrarle un sitio? Y como último, he puesto el ambiente. El ambiente que se respira un servicio está bien, es importante, pero el ambiente lo vais a crear vosotros. Lo que se ha hecho hasta ahora en ese servicio os lo van a contar, pero si sale una publicación es porque vosotros lo vais a hacer. Luego, el ambiente para mí es secundario porque el ambiente lo vais a generar vosotros. Ranking nacional, pues lo he estado comentando yo también con gente de mi servicio. Para mí La Paz, el Central de Asturias es un hospital buenísimo, en Barcelona el Clínic, en Valencia la Fe, el Hospital de Salamanca, el Clínico de San Carlos lo pongo yo en 6º lugar, el Universitario de Valencia, Santa Cruz San Pau de Barcelona también y, como no, tendría que meter a Getafe en algún sitio y al Gregorio Marañón. No, por vuestro número no empecéis a descartar otorrino porque si os fijáis hay gente que con un 2.479 eligió Salamanca, un hospital que yo considero top 5. O sea que no os autoquitéis opciones que realmente os pueden surgir. Y como último comentario, para ponerme así también un poco moñas, y no es para otorrinos, es para todos. Que sepáis que como en ninguna otra profesión se pone a prueba en ella el compañerismo, la caridad, la paciencia, el sacrificio, la superación, el esfuerzo, la bondad, el desprendimiento, es decir, la entrega plena. Todos estos valores hoy no se cotizan y, sin embargo, son los que, si se poseen, dan la felicidad, la autoestima y la satisfacción personal. Esto no lo he escrito yo, ni lo ha escrito un filósofo, lo ha escrito un otorrino. El doctor Luis Romero, hasta hace poco, adjunto y tutor de residentes del Hospital 12 de Octubre. Creo que deberíamos todos hacerles a veces un poco de caso porque a veces podemos perder el norte. Y nada, lo que he dicho a mis compañeros, si necesitáis cualquier cosa, cualquier duda, estamos aquí al lado y si no en el hospital nos podéis localizar en cualquier momento. Así que enhorabuena y muchas gracias.